bienvenidos un día más a mi canal. Aquí te traigo a una de las, digamos, grandes influenciadoras dentro de la moda gótica, aunque también es verdad que en general ella es, digamos, que un icono dentro de la moda underground, aunque por supuesto inspiró muchísimo a la gótica, ahora lo veremos. Si quieres más diseñadores que han sido muy icónicos o muy importantes dentro de la moda gótica, déjamelo en los comentarios y haremos más vídeos, porque obviamente no es solo una persona, son más, pero hablar más de una persona me quedaría demasiado largo el vídeo y ya sabéis que no me gustan ese tipo de vídeos. Así que sin hacer esta introducción más larga, vamos a hablar de Vivienne Westwood y cómo fue muy importante dentro de la moda punk. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Vivienne nació el 8 de abril de 1941 en un pequeño pueblo de Inglaterra. Su padre trabajaba en una fábrica de aviones y su madre era tejedora de algodón. Desde muy pequeña mostró mucho interés en todo lo que tenía que ver con la moda y el arte. De hecho, cuando tenía 17 años y sus padres se mudaron a Harvard, aquí decidió entrar en la escuela de orfebrería y moda Harvard Art School. Si bien es cierto que al final dejaría sus estudios porque ella pensaba que una persona de su clase social, una persona normal y corriente de clase trabajadora, jamás iba a llegar lejos. Así que se metió a profesora de primaria, pero si bien es cierto pues que ella ya aquí empezó a diseñar su propia ropa que tendría ese carisma único y rebelde que al final le distinguiría. Su vida cambiaría radicalmente cuando conoció en 1960 a Malcolm McLaren, que precisamente el conocerlo a él a finales de la década de los 60 es lo que haría que ella se convirtiera en una de las personas más icónicas dentro de la moda del punk y sobre todo de la década de los 70. Vivienne, cuando conoció a McLaren, estaba en ese momento casada. Sin embargo, la atracción por McLaren fue tan loca y tan precipitada que lo dejó todo por él. No solo su matrimonio, sino también empezó una carrera profesional con McLaren. Junto con él es con quien abriría una tienda, ahora os diré el nombre, que sería muy icónica dentro del punk, que vosotros ya conocéis, y es que harían que él en McLaren tenía un gran interés por la música y por la vanguardia, al mismo tiempo que Vivienne pues era una diseñadora autodidacta, pero que además tenía como mucho carácter, una personalidad muy diferente a lo que había en la moda en ese momento. La tienda cambiaría varias veces de nombre y es según cómo iba orientada. En 71 se llamaría Let It Rock, que por supuesto la ropa iría más enfocada al rock and roll de los años 50. Vive rápido, muere joven, esto en inglés os lo estoy traduciendo porque obviamente que aquí ya sí que se empezarían a introducir ciertos toques muy rebeldes. Y en 1974 se llamaría Sex, que ya sabéis que de aquí se sacaría el nombre para el grupo Sex Pistols, que aquí por supuesto sería cuando todo tomaría forma, que es cuando vendían ropa fetichista, ropa con eslóganes súper reivindicativos y rebeldes, también ropa rasgada, ropa a la que le ponían alfileres, imperdibles, tachuelas. Aquí ellos creaban su propia ropa, que además era ropa muy exclusiva, porque claro, solo podías encontrarla en esa tienda. Edicionaris, desde el 76 hasta el 80, que es la tienda que ya aquí, con este nombre, definiría toda la estética punk. World's End, que es el nombre que tiene desde el 81 hasta la actualidad, y bueno, que tiene todo tipo de ropa alternativa, pero sí es verdad, muy enfocada al punk y al gótico. ¿Por qué era tan importante Vivienne en este punto en la moda gótica? Porque es la que ayudaría a definir todo lo que sería el estético, todo lo que sea la estética dentro de esta cultura. Ropa deconstruida, es decir, rasgada, reutilizada e incluso unidas unas telas con otras. Es decir, que reutilizaba las telas. Aquí es cuando empezó a usar también los alfileres y las cadenas como una forma de protesta. El cuero y el PVC como referencias fetichistas, que esto es algo que veríamos mucho en la subcultura gótica, sobre todo a partir de los 90, pero que los 80 también cogió mucha fuerza. Las camisetas con estos mensajes políticos, que lo que hacían sobre todo era desafiar a la monarquía y al sistema político. Y el tartán y los pantalones bondage, que lo que hacían era mezclar lo más tradicional dentro de la cultura británica, pero que al mismo tiempo cogía ciertas influencias del anarquismo. Por supuesto, ya sabéis que McLaren fue el que llevó a la fama a los Sex Pistols. Al llevar a las fama a los Sex Pistols, lleva precisamente esta tienda con ella, con Vivienne se encargaba totalmente de la vestimenta. Al convertirse los Sex Pistols en
grupo referente dentro del punk, obviamente la estética que ellos llevaban era la referencia. Así que mientras él llevó a los Sex Pistols y junto con Vivian, pues ellos fueron la referencia de cómo tenía que ser la moda punk de aquellos años. A finales de los 70 sí que es verdad que su relación con McLaren se ve deteriorada seriamente, así que deciden dejar de colaborar juntos, y además es que ella lo que quería era dejar un poco de lado el punk para explorar más pues, las raíces más tradicionales dentro de la cultura británica, pero que al mismo tiempo ella quería añadirle su propio toque personal, que ya sabéis que tenía este toque como de rebeldía y de disidencia. De hecho, en los 80 y los 90, que son las décadas que vamos a ver, porque fue donde ella realmente fue muy influyente, vais a ver cómo ella reinventa totalmente la moda de aquellas décadas, llevándola totalmente a su terreno. Que es verdad que a partir de que rompe con McLaren en 1981, ella empieza a tener más interés por la historia. Así que aunque no deja de lado nunca el punk, porque como os digo es algo muy de su carácter transgresor, pues sí que es verdad que empieza a investigar sobre la historia y los trajes del siglo XVIII y siglo XIX. Ya vais viendo por dónde va a coger el interés por la subcultura gótica, ¿verdad? Durante esta década de los 80 a los 90 es cuando ella pues haría esta redefinición de la moda que mezclaban tradición con la rebeldía. Entre las más destacadas, sus pasarelas más destacadas se encuentran Pirates de 1981, que fue su primera colección oficial junto con McLaren, después del punk. Se presentó en la London Fashion Week y marcó un cambio radical en su estilo. Estaba inspirada en la vestimenta del siglo XVIII e introdujo chaquetas de gran tamaño, pantalones bombachos y estampados barrocos. Savage y Buffalo, Savage en 1982 y Buffalo entre el 82 y el 83, y aquí jugó con elementos de la cultura indígena y el colonialismo, con prendas de gran volumen y proporciones exageradas. Clint Eastwood en 1984 al 85, que estaba inspirada en los vaqueros y la estética western, pero tenía por supuesto un toque anárquico. Minnie Creamy en 1985, una de las colecciones más famosas de la década, donde mezcló la silueta de las criniosas victorianas con minifaldas modernas. Fue el nacimiento de una estética más juguetona y subversiva. Harris Tweed, un homenaje a la sastrería británica, donde reinterpretó los trajes clásicos con cortes inesperados y proporciones exageradas. Pagan Years, de 1988 a 1982, que a finales de los 60 empezó a desarrollar un interés por el paganismo y la naturaleza, lo que influyó en sus diseños con referencias mitológicas y medievales. Y en los 80 podemos decir que ella demostró que estaba mucho más allá del punk, era una de las voces más influyentes y visionarias dentro de la moda. En los 90 ya estaba totalmente consolidada como una de las diseñadoras más influyentes dentro del mundo de la moda, y aquí es cuando ella de nuevo evoluciona hacia algo más refinado y teatral. Aquí seguiría habiendo una crítica a la sociedad, puesto que el carácter rebelde y sus influencias punk nunca la abandonaron del todo. Las colecciones más icónicas de los 90 son el Portrait y Café Society, en el 90 y el 94 respectivamente, y en estas colecciones Wedgwood reimaginó la moda del siglo XVIII con un enfoque moderno. Introdujo corsés como prendas exteriores y revivió el estilo rococó, dándole un toque punk. Anglomanía, entre 1993 y el 94, que celebró la sastrería británica con un toque extravagante y sexy. Aquí popularizó la falda escocesa en la moda femenina y masculina y empezó a jugar más con las influencias francesas. La pasarela de Piatazzo de 1993, esta icónica pasarela donde la modelo Campbell se cayó mientras desfilaba con unas plataformas de 30 centímetros de alto. Aunque fue accidentado, pues consolidó la Super Eleven Heel, uno de los zapatos más famosos de la historia de la moda. Vive la Coquette, 1995, inspirada en las cortesanas francesas del siglo XVIII. En esta colección fue un homenaje al erotismo con corsés exagerados y faldas voluminosas. Harris Tweed, en 1996, un regreso a la sastrería británica con un toque humorístico y teatral. Dressed to Scale, 1998, aquí llevó la moda histórica a otro nivel, reinterpretando la silueta del siglo XVIII con técnicas. En los 90 lo que más destacó fue precisamente que ella revolucionó el corsé porque lo convirtió en una pieza moderna, empoderadora, en lugar, sabéis, del símbolo de opresión que había en aquello. Corsé tatú, que imitaba un torso desnudo con tatuajes barrocos, se convirtió en un icono. Las plataformas extremas, que eran plataformas XXL, que inspiraron la moda de los 90 y los 2000, que influyeron en diseñadores y marcas como Alexander McQueen y Marc Jacobs.
La crítica social y política, que ella nunca dejó de ser provocadora. Durante los 90 utilizó sus colecciones para criticar el consumismo, la política británica y el deterioro del mundo del medio ambiente. Sí que es verdad que aunque ella empezó con una manera super underground, al final fue una diseñadora tan influente que ganó uno de los premios más importantes dentro de la moda, el British Designer of the Year en el 1990 y en el 91. También vistió a celebridades como Madonna y el icónico vestido de novia de Carrie Braxton en Sexo en Nueva York. Lo que hizo Vivian para, digamos, hacer que la moda gótica sufriera una reinvención y se adaptara y fuera de nuevo algo que estuviera más potente y más al día a día fue, primero, la reinterpretación que ella hizo del corsé, que pasó de ser algo, bueno, pues que era opresivo a ser algo moderno, sensual y empoderante para la mujer, además de muy elegante. En que ella utilizaba muchísimo lo que era la estética victoriana y barroca con ciertos toques rebeldes, lo que hizo de nuevo, que ayudaba muchísimo a ciertos subestilos del gótico, como por ejemplo el gótico aristocrático, el gótico romántico, el gótico victoriano, el gótico vampírico, que ya sabéis que además en estos subestilos sobre todo se usa muchísimo el corsé. Por otro lado, sabéis que el D-Rock tiene bastante fusión del gótico y el punk, así que ella sí que es verdad que cogió elementos de ambas modas y las fusionó, así que ella realmente influyó muchísimo en la moda del D-Rock. Tónicas plataformas XXL que son súper utilizadas en las modas del cibergot, con todo su, bueno, no solo en el cibergot, especialmente en el cibergot, pero también en la moda gótica y en la industrial, o sea que, como veis, ya sabéis que el industrial fue primero, luego derivaría un poquito al cyberpunk, aunque serían luego separadas, pero sí que es verdad que una derivaría de otra, porque el cyberpunk, uno de los subestilos que tiene es precisamente el industrial. Y estas plataformas tan icónicas harían precisamente que fueran la pieza central de estos subestilos, tanto el cibergótico como el industrial, como incluso el trap. Y además, si os fijáis, este tipo de plataformas luego han sido ampliamente, bueno, hay marcas que se han inspirado en ellas, como son Demonia, como son New Rock o como son la marca Ares. O sea, os digo, realmente se han inspirado muchísimo en la moda de esta mujer. Y luego que muchos de sus diseños no solo hacían referencia al caos o a la rebeldía, sino que también hacían bastante referencia a la decadencia o a la desilusión, que como sabéis es algo que caracterizaba más a la subcultura gótica. Su influencia en cuanto a su ropa se puede ver en personas tanto como desde Sioux hasta Dita Von Thyssen, o sea, que deciros que realmente ha influenciado muchísimo en la moda gótica. A partir del 2000 hasta el 2010 más o menos, que fue cuando ella dejó más de lado la moda para dedicarse a algo más activista, pues lo que hizo básicamente fue dividir su marca en dos partes, una que fuera algo así como Golden Premium y otra que fuera un poco más económica para que la gente tuviera mayor acceso a ella. Como os digo, su moda es lo que os he dicho anteriormente el resto de décadas y a partir del 2000-2010 poco más hizo que lo que os he contado. A partir del 2010 sí que es verdad que se volvió una fuerte reivindicadora de ir en contra del fast fashion, porque ella siempre a lo largo de toda su historia ha sido una gran reivindicadora y que siempre ha estado muy preocupada por el tema del cambio climático. Y bueno, lo sería hasta la fecha de su muerte, que murió en el 2022. Su marca sigue, por supuesto, activa, solo que hoy en día pues la lleva su esposo, ¿vale? Pero la marca sigue hoy en día. Y bueno, digamos que tiene unos derroteros más de activismo y más de sostenibilidad, ¿vale? Eso es lo que se ha transformado un poco su marca. Ella tiene la categoría de legado histórico, así que es una de las diseñadoras más influyentes de la historia. Así que su legado continúa y continuará porque siempre estará presente. Porque recordad que marcó una época muy importante y luego se supo reinventar para seguir siempre en el candelero y mostrar un modo diferente de ver la moda y de poder expresar sus ideas, su rebeldía y su carácter transgresor a partir de sus diseños. Vamos a hablar de Malcolm McLaren, que no fue, bueno, que la verdad es que es una figura muy importante dentro de la escena punk, aunque creo que también dentro del gótico tuvo algo de importancia. Si lo queréis lo podemos hacer, y si queréis más vídeos de más diseñadores góticos que fueron importantes o que toman muchas influencias de la escena gótica o de la subcultura gótica, me lo dejáis en comentarios y yo os lo traigo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda darme like, suscribirte y comentar, que los comentarios me dan la vida. Y muy importante, compártelo por todas tus redes sociales. Es una forma de ayudar al canal para que siga creando contenido, sigamos creciendo y se cree
Por otro lado, si me puedes ayudar un poco más, pues por 1,99 puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo. No solo vídeos, sino que hay muchas más cosas, entre ellas libros en el servidor de Discord. También puedes dar un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar aquí debajo. Y recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. Si tú no me ves antes, real, es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, que la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía.